Ya, madre, empieza. Bien. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En este día vamos a tratar el tema sobre la educación dentro del carisma de la Congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad. La pastoral es como eje central de nuestros centros educativos, ¿no? El compromiso con la educación cristiana siempre ha sido uno de los tareas prioritarias que la congregación, siendo fiel al carisma legado por el Padre Segrí. ¿Qué es lo que más educamos? ¿Qué es lo que más priorizamos en nuestra tarea educativa? Sobre todo tratamos de impulsar que nuestra educación tiene que estar a través del testimonio, tiene que ser una educación integral, adaptada a los signos de los tiempos, adaptada también a una educación a la justicia, valorando la cultura de todos los pueblos y sobre todo buscar que los alumnos adquieran valores y actitudes humanos cristianos. Una educación en el diálogo y en la participación. Eso es lo que tratamos de llevar con nuestros alumnos, ¿no? Y nuestros centros educativos aplican pues los principios pedagógicos que el padre Segrí quería. Y el padre Segrí en su pensamiento sobre la educación tiene algo muy, muy importante. La educación produce el bienestar de los pueblos, de las familias y de los individuos. Es lo que engendra el amor a la patria y lo que da impulso y fomento al progreso moral. También el padre Segrí nos dice que tenemos que enseñar más con el ejemplo que con las palabras. Y haremos que ver a nuestros jóvenes que ellos son los frutos maduros y los futuros evangelizadores de la iglesia y de la sociedad. Y por eso nos dice que la hermana mercedaria educadora, junto con los docentes, eh, tenemos que adaptarnos a los signos de los tiempos, ¿no? Y que nos dice que tenemos que ayudar a los jóvenes a que les eduquemos, pero sin cansarlos. Mira qué profundo era el padre Segrí, ¿no? Y por eso nuestros centros educativos aplican los principios de la escuela católica, ¿no? Según está plasmado en el carácter propio de la congregación, respetando los derechos de las personas, la libertad religiosa y evitando discriminación con los alumnos, ¿no? Todo tipo de educación y de discriminación. Y cada comunidad educativa va a elaborar su propio proyecto de pastoral. ¿Cuál es el pensamiento del Papa Francisco sobre la educación? Ya trayendo más actual y como también nosotros, el Papa nos pide, ¿no? Que la educación católica es uno de los desafíos más importantes de la Iglesia, dedicado hoy a realizar la nueva evangelización en un contexto histórico y cultural en constante transformación. También nos pide que el Papa llama la atención en tres aspectos sobre la educación, el valor del diálogo en la educación. Las escuelas católicas ofrecen a todos una propuesta educativa que mira al desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, estamos llamados a ofrecer el respeto a la libertad de cada uno y de los métodos, la propia propuesta. El otro aspecto que pide el Papa es que es importante la preparación de los formadores en nuestras escuelas católicas, que estamos en una generación en constante cambio, ¿no? Y por lo tanto, todo educador y toda la iglesia que es madre educadora está llamada a cambiar en el sentido de saber comunicarse con los jóvenes que tiene delante. En las escuelas católicas, el educador debe ser ante todo muy competente, cualificado. Y luego nos pide también la presencia viva del Evangelio en el campo de la educación. Es decir, que en nuestros centros educativos se tiene que sentir nuestra presencia del Evangelio junto con la ciencia y la cultura. No entran y tenemos que entrar con valentía en estos nuevos centros, ¿no? De culturas actuales y que se tiene que dialogar, conscientes del don que tienen para ofrecer a todos. La educación es una gran obra. Y también el Papa nos dice, educar es un trabajo bellísimo porque permite ver crecer día tras día las personas que fueron confiadas a nuestro cuidado. Nos podemos preguntar, ¿quién es el prójimo para un profesor?
El prójimo son sus estudiantes, con ellos con quienes transcurre sus días. Son ellos quienes esperan de él un guía, una orientación, una respuesta y antes buenas preguntas, ¿no? Y el Papa sobre todo nos dice a veces, ¿quién es el más vulnerable? Hay que ir con aquello que a veces molesta más en la clase, ¿no? Me pregunto con ustedes, educadores, ¿velan por sus alumnos, ayudándoles a desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo de hoy? Esto lo dio el Papa en su visita a Ecuador, ¿no? No se puede hablar de una educación católica sin hablar de humanidad. El Papa insiste que nuestros centros, nuestros colegios, tienen que ser centros donde se respire humanidad, ¿no? La educación cristiana es sacar adelante a los jóvenes, a los niños en los valores humanos, en toda la realidad, y una de estas realidades es la trascendente, educar humanamente, pero con horizontes abiertos, ¿no? Un educador con sus palabras transmite conocimientos, valores, pero será incisivo en los muchachos si acompaña las palabras con su testimonio. Por lo tanto, como educadores tenemos que tener testimonio, ser coherentes, ¿no? Con nuestra vida. Muchas gracias. A ver, que puedo preguntarles, jóvenes, ¿qué es lo que han entendido, ¿no? De este tema sobre el carisma mercedario en el campo de la educación? ¿Qué es lo que las mercedarias de la caridad tratan, ¿no? De vivir o de transmitir en nuestros centros educativos? ¿No? ¿Ve? ¿Tienes pregunta? No lo tengo, dice aquí. ¿Alguien puede recordar, puede responder, ¿no? ¿Qué es lo que las hermanas mercedarias tratan de impulsar en los centros educativos que dirigen las hermanas? Y alguna frase más significativa que el Papa, ¿no? Nos pide como educadores, como maestros. ¿Cuál tiene que ser nuestra tarea? Lo que más les ha llamado la atención. ¿No hay? ¿No hay preguntas? Ay, Tejita. El carisma de la liberación, muy bien. Jesús, a ver, ¿no? El carisma de la liberación. A ver, ya. ¿Qué? No entiendo. A ver, ¿qué dice Palet? ¿Dónde estoy? Mm, ¿Y qué pasó? Ya, me despido mejor.